Con 41 minutos y está con nosotros un gran amigo de la casa, Roberto Isakson. Siempre, yo digo Roberto Isakson de Cadem, pero siempre se me olvida tu cargo, director. No, hoy día gerente general. Hoy día gerente general. Así es. Pero perdón, pero eso es reciente, ¿no? Marzo, efectivamente. Mira, no sabía. Muy buenos días. ¿Cómo Muchas está? gracias. ¿Cómo está, Roberto? No, encantadísimo, por Oye, favor. Roberto, a ver, siempre es bueno preguntarle a alguien experto en demoscopía, como decía un amigo mío español. Los españoles dicen así. La demoscopía. Interesante lo del CIS, ¿lo vieron? ¿Qué? España tiene un centro de investigación social Sí, el CIS, claro. financiado por el Estado. Por el Estado. Con millones de dólares de presupuesto al año, que fue la única que de manera sistemática había sobrerepresentado el voto del PSOE, castigado el voto de la derecha, y ha quedado demostrado una vez más que cuando se intervienen políticamente las instituciones, como ha pasado en el último proceso del CIS, las encuestas pueden empezar a fallar. Fue la única que se equivocó de manera catastrófica en esta elección. Siempre he pensado que es tan cortoplacismo meterle la mano a una encuesta, porque tarde o temprano llega la constatación. Ese es el problema. El CIS había tenido siempre presidentes independientes hasta que Pedro Sánchez asume el gobierno y pone un militante del PSOE a cargo de una institución que en teoría debería ser independiente y bueno, los resultados fueron dramáticos en España. No tenía idea yo. Les voy a compartir los gráficos porque son impresionantes. El modelo del CIS es bien interesante porque efectivamente hay mucha plata del Estado español que permite estos estudios demoscópicos y la verdad que son muy seguidos. Son frecuentes, o sea, te diría que cada 3 meses tienen una encuesta financiada con recursos públicos. Con recursos públicos. Oye, es pensable que, te voy a poner una situación. Tú haces una encuesta de evaluación del gobierno hoy día, o de la figura del presidente Boric hoy día, y haces otra mañana en la noche. Uh-huh. ¿La cuenta pública podría cambiar radicalmente la percepción? Sí, ¿O cambiarla? O sea, podría. La cuenta pública es de esos momentos especiales que tienen los gobiernos que les permite recuperar el control de la agenda y del relato. De hecho, eso ocurrió así. Le ocurrió al presidente Boric en su primera cuenta pública, subió 8 puntos la aprobación presidencial en una semana. Le ocurrió al presidente Piñera, le ocurrió también a la presidenta Bachelet. Es cierto que han habido cambios que han moderado ese efecto, sobre todo cuando dejó de ser feriado, 21 de mayo, y traspasamos a un día de semana habitual, los primeros de junio. La tradición republicana original chilena es el 1 de junio. Claro, pero tuvimos muchísimos años 21 de mayo, que además coincidía con que era feriado y la gente estaba en su casa. Hoy día es en un día de trabajo habitual, que por lo tanto es más complejo acceder a verla, pero aún así, a pesar de esa complejidad, la gente se conecta con la cuenta pública. Entonces es una oportunidad, es una herramienta, como por ejemplo puede ser un cambio de gabinete, esos hitos que tiene un presidente que les permite en el fondo instalar un relato nuevo. Como les decía, la aprobación del presidente Boric en su primera cuenta pública subió 8 puntos. El problema que tienen las cuentas públicas es que ese efecto que se genera es muy breve. Dura 3 semanas más o menos, 2-3 semanas, y luego la aprobación tiende a volver a su estado habitual, porque el relato, porque el relato al final no se sostiene, ¿cierto?, con la acción propia del gobierno o la capacidad que tiene un gobierno de demostrar que ese relato está generando cambios concretos. Pero sí, efectivamente tiene esa posibilidad. Ahora, yo creo que una de las cosas interesantes de esperar a esta cuenta pública es si es que va a haber este efecto o no, porque desde septiembre del año pasado, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo frente a la aprobación del presidente Boric es que como a ningún otro, está frente a una dinámica electoralizada. ¿Cómo así? Imaginemos, pensemos que todos los gobiernos anteriores, ¿cierto?, tenían elecciones intermedias en el año 3. Incluso Sebastián Piñera, el último Piñera, tuvo su primera elección intermedia en el año 4, porque se postergaron las municipales por la pandemia. Claro. Este presidente es el primero que tiene que enfrentar una elección intermedia, primero a los 7 meses y luego al año y medio. Todos los gobiernos han perdido su elección intermedia. Este gobierno la ha perdido de manera más dramática, con niveles de 60%, ¿cierto? 62% del plebiscito salía, ahora 62% también republicanos Chile Vamos, digamos, en la composición general. Entonces, el adelantamiento de una elección intermedia con los efectos que tiene electorales, lo que ha generado es que la aprobación presidencial se ha mostrado poco sensible a la coyuntura. La aprobación del presidente Boric lleva 8 meses estable.
en un promedio de 30% de aprobación y 65% de desaprobación desde septiembre a la fecha. Parecido a su votación de primera vuelta. Parecido a su votación del plebiscito de salida y parecido al resultado electoral de ahora. La primera vuelta, acuérdate que tuvo 26%, pero del 52% claro, que fue a votar, y por esto es como un 13%, en verdad. Un 13%, claro, tenés razón. Entonces es parecido más bien al resultado electoral de las últimas dos elecciones. ¿Qué es lo que ha provocado, por ejemplo? Que a mí son temas que me han sorprendido, que la aprobación del presidente Boric no cayó con este hito que conmocionó a la opinión pública, que fue el asesinato del cabo Daniel Palma. Se mantuvo estable. Se ha mantenido estable durante todas las últimas semanas. Gas a precio justo de la semana pasada, la aprobación está estable. Entonces, la pregunta es si es que, dado que la aprobación presidencial hoy día está electoralizada, si es que puede haber un cambio de tendencia positivo en esta cuenta pública. Si no es negativo, ¿por qué va a ser positivo? Claro, podría no tener ni siquiera un efecto ni positivo ni negativo. Para entenderte lo electoralizado, porque me parece súper interesante el concepto. Lo que tú dices es que, dado que es electoral y no es de apreciación, el 30% ese es la misma gente que estuvo dispuesta a votar a prueba, la misma gente que estuvo dispuesta a votar por los candidatos del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, que en el fondo... Entonces, básicamente aquí lo que está haciendo la gente es ir a votar por el gobierno, independiente de salir por o contra el gobierno, independiente de esa condición de evaluar desde una perspectiva más, si se quiere, neutra. El hecho de votar por, ¿cierto?, es la relación más leal. Estoy votando en la encuesta. Es la relación de mayor lealtad que tiene un gobierno, claro, ¿cierto? Y efectivamente tu segmento, tu población más leal a ti es la de la primera vuelta. El único presidente que ha perdido votos o aprobación en relación a su votación de primera vuelta es Sebastián Piñera, después del estallido social, que cayó a 9%. Es el único presidente que perdió capital político electoral de primera vuelta. Ese capital político electoral de primera vuelta del presidente Boric es más o menos 13-15% de aprobación. Y como el presidente ha tenido que enfrentar estos dos procesos electorales de manera muy anticipada en comparación a los otros dos, esa obligación que tienes de ir a votar es una obligación de mostrar lealtad hacia el proyecto político o hacia la figura presidencial. Y lo ha, de alguna manera, desde mi punto de vista, le ha permitido mantener un piso que es bajo, para estar al año y medio, a los 2 años. No, la comparación de curvas es dramática. De hecho, la aprobación del presidente Boric hoy día es solo equivalente a la aprobación que tenía la presidenta Bachelet después del caso Cabal. Ese es el punto de comparación. Es un piso bajo, pero es un piso que se ha mantenido estable por 8 meses. Que a pesar de todas las coyunturas que ha tenido que enfrentar este gobierno, como nombramos algunas, ¿cierto?, no se ha movido. Hay efectos semanales. Los indultos movieron la aprobación presidencial, ¿cierto?, afectando capital político propio. Antes de que esto ocurriera, el quinto retiro quitó capital político propio en su minuto, el rechazo del quinto retiro, pero desde los últimos 8 meses lo que vemos es estabilidad. Entonces, es una posibilidad de que la aprobación presidencial se pueda mover en los márgenes estadísticos, hasta 4 puntos, y que vuelva muy rápido, o es decir, la próxima semana, a un nivel normal. ¿Por qué? Porque hay un 62% en la contrapartida de los aprobadores, ¿cierto? Hay un 62% que es el que rechazó el plebiscito de salida, que es el que votó por candidatos republicanos o candidatos de Chile Vamos o candidatos del PDG, que no están disponibles a aprobarlo, diga lo que diga, ¿cierto? Sobre todo... Haga lo que haga. O haga lo que haga. Sobre todo, aquí probablemente la dimensión más compleja del presidente. Hay 2 dimensiones que son complejas en esta cuenta pública. Lo primero es el discurso que tenga en torno a la seguridad ciudadana, porque el gobierno, es cierto que uno podría decir, ha tratado de avanzar y ha avanzado mucho en la aprobación de proyectos de ley, en un cambio de actitud, en una ministra mucho más jugada por estos temas, un subsecretario del Interior desplegado, pero no tiene credibilidad. Los indultos le generaron un daño muy grande al discurso, a la capacidad de generar credibilidad, y hay hechos concretos que después la alteran. Por ejemplo, que aparezcan descuartizados por Santiago, te vota inmediatamente, ¿cierto?, la posibilidad de mantener un discurso coherente en torno a seguridad ciudadana. Y la segunda dimensión que yo creo que es importante para esta cuenta pública es que el presidente Boric, cuando gana, representaba el cambio gradual o el cambio en su justa medida, no un cambio radical. Esa dimensión de cambio que se enfrentaba a la dimensión de orden, que era la que representaba José Antonio Kast, o la dimensión de no cambio por orden, ¿cierto?,
hoy día está muy dañada. Está dañada primero porque el presidente se juega sus primeros 7 meses a un cambio radical en la convención, en aprobar la convención, y en segundo lugar ha estado muy dañada porque al presidente se le asignan 2 dimensiones que afectan sus niveles de aprobación: que no tiene experiencia para gobernar y sus constantes cambios de opinión. Esas 2 dimensiones le han pegado muy duro a la dimensión de cambio. Entonces, probablemente si es que desde esas 2 dimensiones el presidente logra instalar credibilidad, va a tener mayores opciones de mejorar su capital político. Si no se hace cargo de esos 2 temas, probablemente no vamos a ver grandes cambios. Roberto, los minutos que nos quedan, 2 temas que a mí me interesan, no sé si alcanzamos los 2. El primero, ¿cómo has monitoreado el fenómeno republicano después de qué piso firme tiene, qué cambio cultural o no hay detrás de eso? ¿O sencillamente algo muy spot, algo de una sensibilidad del momento? Y lo segundo, si es que tú estás haciendo algún trabajo y has visto opinión respecto de los 50 años, porque ayer vimos CERC Mori con un resultado bien impresionante, que es que el 36% de las personas consultadas estima que las Fuerzas Armadas tuvieron la razón de dar el golpe el 11 de septiembre del 73. ¿Alguno de esos 2 temas? Yo creo que podemos tratar de tocar los 2 al mismo tiempo desde la siguiente teoría. Siento que se ha hablado mucho en los medios, ahí tiene detractores y gente que la apoya. Aquí es la teoría del péndulo, ¿cierto? Por ejemplo, Ascanio Cavallo la niega desde el punto de vista electoral. Yo creo que en eso no estoy de acuerdo con Ascanio. A mí no me gusta el péndulo en sí mismo como una representación, porque el péndulo significa que pasaste de una posición A a una posición B, y que son contradictorias. Con una trayectoria. Aquí no, lo que son hubo, contradictorias ellas. Son contradictorias, claro. Y que hubo posiciones intermedias, ¿cierto? La pelota del péndulo se mueve por el intermedio hasta llegar al B. Pasas por, con escala. Claro. Aquí lo que hubo fue un tren bala, sin escala, sí. ¿Cierto? Directo, desde lo que digamos el octubrismo. No, yo sé que hoy día está desprestigiado el concepto de octubrismo, pero hablemos de octubrismo desde lo que significó o representó el estallido social, ¿sí? La agenda de desigualdades, educación, salud, pensiones, vivienda, la agenda de los abusos contra el mundo empresarial, la agenda de la legitimidad de la violencia para conseguir cambios políticos y sociales. La agenda del octubrismo estuvo viva desde el 18 de octubre hasta abril del 2021, o sea, son casi 2 años y medio. Y eso cambió de forma radical desde el 4S, desde el rechazo. Se empieza a instalar en abril, 4S, y ahora se refuerza, ¿cierto?, con el resultado de mayo. Y por lo tanto, lo que vemos desde la opinión pública es un cambio muy significativo en sus percepciones y opiniones, desde el octubrismo a lo que yo he llamado el septentrismo, por inventar una palabra, que es el 4S, pero también es la consolidación de el patriotismo, de la unidad nacional, de la recuperación del orgullo de ser chileno. Es una transición básicamente desde el octubrismo que representaba a ismos, el indigenismo, el agüismo, el regionalismo, el no más afepeísmo y todos esos ismos que se vieron representados en la convención, a un sentimiento de unidad nacional y recuperar el orgullo de ser chileno. Y eso es lo que representa el Partido Republicano, un cambio de agenda desde la desigualdad a una agenda de seguridad ciudadana, de que Carabineros hoy día tiene un 83% de confianza, que es la más alta que ha tenido en su historia, del fin de la legitimidad para conseguir cambios políticos y sociales de la violencia, de que Carabineros actuó con proporcionalidad durante el 18 de octubre, cuando creíamos que lo había hecho con fuerza excesiva, el regreso del individuo por sobre el Estado para los fines económicos, y así hay miles de ejemplos a nivel de opinión pública donde se han generado cambios drásticos. Y luego, en la esencia, lo que ha generado Kast en particular es que la derecha, que había estado comportándose de manera pragmática en torno a la figura de Sebastián Piñera, que no le gustaba necesariamente, que no representaba necesariamente su historia y su trayectoria, pero que había sido útil para ganar las elecciones, con el triunfo de Kast ese pragmatismo comienza a desaparecer, y en la derecha hoy día vemos a un segmento importante que está disponible a votar por Kast aunque sepa que va a perder, que es lo que pasó en la segunda vuelta, que prefiere en el fondo reforzar sus identidades y sus principios por sobre el pragmatismo de ganar una elección, y en eso el pinochetismo efectivamente aparece también como un factor. Que podemos hablarlo con menos vergüenza y menos tapujo, por así decirlo, desde sectores yo no digo que representan toda la derecha, ni mucho menos, pero gran parte o todos los actores políticos relevantes de la época están muertos.
o están absolutamente retirados. Entiendo que más de un 60 y tantos % de la población de Chile hoy día no había nacido el 11 de septiembre del 73, por lo tanto esto debería empezar a mirarse con alguna más distancia, y entiendo que eso también estaría provocando algún cambio respecto a las fichas que se le está poniendo desde el gobierno a la conmemoración de los 50 años versus lo que era originalmente. Entiendo que es así. Oye, pero déjame hacerte un punto muy breve porque tenemos un minuto, pero a ver, tú planteabas el tema, tú creías en cierta forma o validabas, en contraposición a lo que decía Caneo Cavallo, la tesis de que el péndulo existe. Pero ojo con el péndulo, que hoy día es multicausal. Tú mencionabas al principio, por ejemplo, que el único presidente que se había fundado en su base electoral había sido Sebastián Piñera, que había llegado a un 8%, un 8 o un 9%, desde una votación del 31 o algo así en primera vuelta, ¿te acuerdas? Sí, en primera vuelta sacó... No, 35, sí. Bueno, o sea, había perdido más de 20 puntos, había perdido 25 puntos. Pero el problema práctico es que el que interpreta que esos 25 puntos implica que esa gente se cambió, se fue para el otro lado y se convirtió en de izquierda, es un error. Porque dentro de esa pérdida de popularidad estaban quienes dejaron de apoyarlo, sí, porque decían que lo que tendría que haber hecho era sacar a los militares a la calle, que corriera toda la sangre que corriera y mantener mantener el orden público. Y ese era probablemente un porcentaje importante de quienes le quitaron definitivamente su apoyo y lo constriñeron a un 9%. Entonces, cuando uno saca las cuentas, el péndulo se mueve en términos de cómo la gente vota. Lo que hay que hacer más que doble clic es por qué la gente cambia, y no necesariamente porque cambió su manera de pensar, sino porque hay materias específicas que lo alejan. No, yo de hecho, incluso voy a tratar de ser más preciso. Yo creo que el péndulo nos explica por cómo la gente vota, y en eso Ascanio tiene razón, porque aquí lo que hay es un cambio de reglas del juego. El voto obligatorio trajo de vuelta 5 millones de chilenos que no estaban votando y que son chilenos profundamente antipolíticas, y por eso se habían salido. No, son profundamente anti-establishment, no consumen estos programas, no consumen los noticieros centrales, consumen otro tipo de información, otro tipo de contenido, y los estamos obligando a votar. Y esa obligación de votar hay que tratar de entender cuáles son entonces, si estoy obligado a votar, cuáles son las motivaciones para votar, por ejemplo, apruebo. Nosotros lo planteamos mucho en este nuevo proceso electoral, y yo conversé con mucha gente y les dije, ojo con que cuando tú obligas a votar, la probabilidad que le estás asignando a esa persona de votar a prueba es muy baja, porque te va a votar en contra por la aprobación del gobierno, por la delincuencia, por los retiros, porque no quería ir a votar, porque no quería ir a votar, por cualquier cosa. O sea, aquí podemos partir por eso hoy día las encuestas también, que hay una paradoja. El en contra hoy día está en 46% y ganaría. Pero tú miras, por ejemplo, la misma encuesta, el 80% promedio de acuerdo con el capítulo 1 y 2 de la Constitución de los comités expertos. Y les puedo apostar que si nosotros hacemos la encuesta esta semana y medimos los cambios del sistema político y electoral y todo lo que se aprobó ahora, va a tener un 80% de acuerdo. Pero la gente sigue votando en contra. Y eso significa que la gente está votando en contra no por la propuesta constitucional, sino que por otros factores. Entonces, ahí había un riesgo evidente que la política, de alguna manera, de que diciembre se va a tener que hacer cargo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el cambio de péndulo, desde mi punto de vista, no es electoral. No tiene que ver con lo electoral, tiene que ver con las interpretaciones que los chilenos, desde nuestras emociones, desde nuestras percepciones, desde nuestros sentimientos, nos estamos relacionando con lo que está pasando afuera. Y ahí sí hay un cambio muy profundo y significativo. O sea, cuando nosotros en octubre, para ser muy claro, en octubre del 2019 preguntamos, ¿usted cree que la fuerza de carabineros y del ejército fue excesiva? 70% decía que fue excesiva. Lo preguntaste 3 años después, el 70% te decía que había sido proporcional. Ese cambio, esa legitimidad de la violencia. Cuando en octubre del 2019 el 60% aprobaba al que baila pasa, o el 60% aprobaba la primera línea, y preguntado 3 años después está en un 15%, ese proceso del fin de la legitimidad de la violencia. Cuando la delincuencia no era la primera prioridad en octubre del 2019, y hoy día es por lejos la primera y probablemente única prioridad. Cuando la confianza de Carabineros estaba en 40 y hoy día está en 83, o sea, se duplica. Sí, ¿te fijáis? Hay un cambio, evidentemente. Sí. La pregunta es cuánto dura ese péndulo que está representando de buena manera el Partido Republicano. Roberto Isixson. Interesantísimo, Roberto. Muchas gracias. Un millón de gracias por estar con nosotros. Nos vamos, ya viene información.